Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar con los diálogos respecto, pues, justamente a la formación para mujeres. El día de hoy contamos con una invitada muy especial y, pues, bueno, esperamos sea esta tarde muy bonita, muy amena respecto a estos diálogos y darles la bienvenida y el agradecimiento previo para el inicio de este evento. Agradecemos también a cada uno de los que han sido parte de este equipo organizador. Yo soy Angela Valiente, voy a estar el día de hoy compartiendo como moderadora, soy parte del equipo de Educare y agradecemos justamente a Educare, a la Red de Juventudes, al Consejo Provincial de la Juventud de Cajamarca, Sinergia, a CEDEPAS Norte y a ¿Podemos ir compartiendo la imagen, por favor? Mm, El día de hoy contamos con la presencia de la abogada y psicóloga magíster en Ciencias Políticas, Convención en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid, España, la señorita Fanny Godoy. La doctora Fanny Godoy. El día de hoy, ella es abogada con formación en políticas públicas, investigación, ideación, gestión y ejecución de procesos de planificación territorial, abordaje y litigio estratégico en violencia de género y poblaciones vulnerables. Psicóloga social, formada en desarrollo y evaluación del programa y proyectos de intervención psicosocial en contextos diversos, con experiencia en el sector público y privado, en abordaje de la violencia de género y restitución de derechos de población vulnerable capacitada en riesgos sistemáticos y conflictos violentos en el siglo XXI. Asimismo, ella es ex subgerenta regional de Asuntos Poblacionales del Gobierno Regional de Cajamarca entre enero de 2023 y julio de 2024, gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca y docente de la Universidad Nacional de Cajamarca en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas hasta la actualidad. Es socia y fundadora, es socia y fundadora, investigadora y gerente general del Instituto Peruano para la Concertación y del Desarrollo. Asimismo, también es directora de Protección Social de la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca y docente de la Universidad Privada del Norte en la Facultad de Psicología. Abogada del Centro de Emergencia Mujer en la Comisaría de Cajamarca y también es gestora local de Estrategia Rural para la Prevención de la Violencia Familiar y la Sexualidad del Ministerio de la Mujer y Población Hebreo. Coordinadora adjunta de Perú para el proyecto Fortalecimiento del Acceso Igualitario a una Justicia Independiente y Transparente de la Región Andina, Auditoría Social y Transparencia, en la Comisión Andina de Juristas. Bueno, es una alegría tenerla el día de hoy acá, un excelente currículum, una excelente hoja de vida y bueno, nos encontramos felices de estar aquí. Le doy el pase para unas breves palabras de presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. En realidad, felicitar primero por este espacio. Es importante la generación de experiencias compartidas, pero es mucho más importante reconocernos que como mujeres tenemos todavía muchos asuntos pendientes y no hay otra forma que poder abordarlos si no es desde la articulación. Independientemente de los espacios en los que nos encontremos, creo que tenemos un fin común y siempre es importante también no olvidarnos que hay una población sumamente vulnerable, con muchísimas desigualdades en nuestras regiones, no solamente en Cajamarca, sino en nuestro país. Y me parece que desde los espacios en los que nos encontremos no debiéramos olvidar que también es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos y como ciudadanas. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. Bueno, para iniciar nuestro diálogo nos gustaría iniciar con una pregunta que es, ¿cómo fue tu infancia y adolescencia ligada al estudio y liderazgo? Bueno, en realidad albergo recuerdos de mi infancia con mucha alegría. Estuve muy ligada a los procesos siempre de participación en todas las actividades que se hacían en institución educativa. Estudié en el Colegio Santa Teresita,
Así que desde que estábamos en primaria participábamos de diversas actividades. Recuerdo mucho que fue quizá uno de los hitos que más marcó incluso mi intención de poder estudiar derecho y fue la participación en ese entonces de los parlamentos escolares, que era una competición de representatividad, primero a la interna del aula, luego a nivel de la institución educativa y luego a nivel de otras instituciones educativas. Así que con un grupo de 3 personas más logramos ser los representantes parlamentarios escolares, más o menos cuando yo tenía 10 años. Entonces me movilizó mucho porque nos presentaron una serie de problemáticas y parte precisamente de las actividades que hacíamos estaban relacionadas con los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Con el código de ese entonces. Y bueno, definitivamente ello ayudó mucho a mi formación. Fue cuando decidí además hacer o dedicarme a lo que me dedico ahora. Y ya en el colegio también he participado en muchas actividades culturales, en el canto mariano, declamaba en ese entonces, participaba en concursos de declamación, ahora lo he dejado un poco, pero me gustaba mucho esa participación y esa vida de colegio y luego obviamente ya la vida universitaria. Así que más o menos eso es lo que yo recuerdo y lógicamente pues los amigos y las amigas que siempre son una red importante conjuntamente con nuestra familia, ¿no? Que era básicamente mi papá y mi mamá quienes me motivaban mucho y apoyaban pues todas las actividades a las que yo me dedicaba en ese entonces, ¿no? Genial, muchas gracias. Sí, bueno, como ya lo mencionó y como también lo hemos leído inicialmente en la hoja de vida, sabemos que usted es abogada y psicóloga. Y bueno, nos gustaría saber, además de que, como ya lo mencionó un poquito por allí, cómo o qué fue lo que le inspiró a estudiar lo que estudió. Y bueno, un poquito más de esto, ya nos mencionó que era la base, es muy bonito recordarlo también. Y bueno, esperamos su respuesta. Sí, además del parlamento escolar, creo que una de las cosas que me motivó mucho para poder estudiar derecho y posteriormente psicología, pero sobre todo dedicarme al tema de la atención y abordaje de poblaciones vulnerables, específicamente en temas de violencia. Y quizá aquí comparto algo bastante personal. Mi padre es miembro de una comunidad campesina en Cajamarca que se llama Cumbico, que se encuentra en la zona alta del distrito de Magdalena. Y cuando yo visitaba con él Cumbico, me daba cuenta también que había muchísimas diferencias en temas de acceso, ¿no? Era bastante doloroso ver, por ejemplo, niños, niñas con escasos recursos, padres con ausencia de posibilidad de poder gestionar que continúen estudiando. Y a partir de ahí iniciamos una serie de campañas ya cuando estuve en la universidad para, al menos en épocas de Navidad, llevábamos en diferentes obsequios a estas zonas. Estuvimos ahí más o menos 7 años haciendo esta actividad. Nuestra actividad más grande albergó a cerca de 2000 niños y niñas de la zona alta de Magdalena y creo que motivó muchísimo también mi formación y precisamente ligarme a los temas de poblaciones vulnerables, ¿no? Y asimismo también cuando era niña o vi de cerca un caso, en ese entonces no se llamaba feminicidio, pero vi de cerca precisamente la muerte de una mujer que vivía cerca a mi casa y que había sido asesinada por su esposo, ¿no? Su hija era contemporánea a mi edad, jugábamos en algunas oportunidades en el barrio, así que la verdad fue algo que a mí me movió muchísimo, incluso hoy todavía yo lo cuento, ¿no? Desde la posibilidad de que las mujeres puedan obtener justicia, pero sobre todo ese resarcimiento que ya no va directamente a la víctima de feminicidio, sino sobre todo a su familia, ¿no? Muchas veces, si no he logrado encontrarla, me pregunto qué habrá sido de su hija, se llamaba Esperanza, qué habrá sido de ella con una situación como la que se dio. Luego supe también que a los pocos años este señor salió de la cárcel efectivamente, como vuelvo a reiterar, no se hablaban de los casos de feminicidio y por lo tanto la administración de justicia tampoco era la misma, ¿no? Entonces, me parece que estos eventos de alguna manera han ido delineando las cosas que a mí me interesan hacer
cuáles son las luchas que he decidido tener precisamente tanto en mi carrera de derecho como en psicología. Y bueno, decidí especializarme porque yo creo que hay que tener herramientas técnicas también si queremos hacer abordajes responsables, pero sobre todo también es una cuestión personal, ¿no? Porque yo creo que primero nos formamos para nosotras mismas, pero luego esa formación tenemos que poder extrapolarla y esa forma de extrapolarla a veces es desde las actividades que estamos haciendo, no solamente las que son remuneradas a través del trabajo, porque soy voluntaria en diferentes espacios y de verdad entrego mi tiempo con muchísimo cariño, pero sobre todo con mucha esperanza, ¿no? Excelente, bueno, es muy bonito saberlo y creo que hay siempre en la vida muchas cosas que nos tocan y que nos llevan a tomar un camino preciso. Y como mencionan algunos, por algo pasan las cosas y nos alegra realmente y es una muy bonita imagen tener este tipo de profesionales cerca de nosotros y justamente tenerlos hoy acompañándonos para que compartan su experiencia. A partir de ello, hago la siguiente pregunta que es, ¿cómo fue entrar a la universidad y qué diferencia notaste entre Cajamarca y España? Muchas diferencias, sobre todo a nivel cultural, de hábitos, incluso la dedicación exclusiva de la maestría, ya que también se estudiaba de lunes a viernes, había la posibilidad incluso de poder hacer intercursos con otras maestrías. Yo aproveché precisamente mi formación en psicología para especializarme en uno de los cursos de otra maestría ligado precisamente a proyectos de intervención psicosocial, ¿no? Entonces, me parece que estas diferencias respecto a las mallas curriculares, la misma formación académica, la disponibilidad de los estudios de maestría fueron bastante distintos, ¿no? Y otra de las cuestiones particulares era que en Europa se genera mucho esta costumbre de que el estudiante hace el pregrado e inmediatamente se engancha con el posgrado. Yo en ese entonces tenía más o menos 27 años y yo tenía compañeros de 23, 24 años, les llevaba muchos años y más o menos me comentaban ello, ¿no? Me comentaban que ellos tenían incluso la posibilidad o ellas de hacer un año sabático para tomar el inglés y entrar a las maestrías, de la posibilidad también de tener varias ayudas por parte del Estado para poder continuar los estudios de maestría inmediatamente después del pregrado. Y bueno, lógicamente es una situación que no pasa aquí, pero bueno, hay que aprovechar también las oportunidades en el sentido no solamente de una red de contactos, sino básicamente de ir fortaleciendo los conocimientos que nos interesan para poder hablar con evidencia, ¿no? Yo creo que en nuestro campo, que está ligado a la intervención con población vulnerable en temas de violencia, yo creo que tener evidencia y tener las competencias técnicas es fundamental porque estamos hablando de personas, seres humanos, de proyectos de vida, y ahí es donde nosotros tenemos que evidenciar muchísimas de nuestras responsabilidades. Me movió mucho, por ejemplo, que en una de en la presentación de la maestría estuvieron pues todos los docentes y las docentes que iban a compartir los diferentes cursos y Marianne, una de nuestras docentes, su presentación fue ella, ¿no? Soy Marianne, soy especialista en políticas públicas y soy docente feminista. Y fue algo que a mí me movilizó mucho porque el término feminismo, al menos en Perú, todavía tiene una serie de estereotipos y en Cajamarca más aún, pero que una docente universitaria dedicada a la vida académica lo diga con tanto convencimiento de causa, creo que también finalmente me ayudó mucho a ligarme a esos temas, ¿no? Y por eso mi investigación la hice específicamente en temas de género ligados a participación política de las mujeres en América Latina, ¿no? Excelente, y bueno, esto, como menciona, que bueno, Cajamarca, especialmente en el contexto en que nos encontramos actualmente, es muy complicado hablarlo, y creo que uno de los principales desafíos que se encuentran es también respecto a los ámbitos familiares, y eso es algo que hemos visto muy frecuentemente. Y bueno, esto, como ya mencionó, existen varias diferencias que he encontrado en España, en Cajamarca, respecto a la educación, respecto a los modos de vida. ¿Y cómo fue para usted salir de Cajamarca y bueno, para estudiar y luego regresar a trabajar a Cajamarca? ¿Y qué desafíos ha tenido en todo este proceso? En realidad, yo volví a mi región con mucha esperanza. Yo creo que cuando sales a estudiar,
yo tenía también una red importante, que en este caso es mi compañero con quien también, que él también se fue a hacer una maestría, pero a Francia. Vinimos en realidad muy motivados a generar una startup, que es precisamente el Instituto Peruano para la Concertación y el Desarrollo. Vinimos muy motivados para hacer muchas cosas, con mucha esperanza de poder retribuir en algo o lo que se denomina el compromiso a nuestro país. Así que vinimos con esa intención, pero en realidad nos chocamos con muchos procesos básicamente en la región, y es que no sentimos de alguna manera que los procesos, por ejemplo, laborales eran meritocráticos, ¿no? Entonces, yo veía, por ejemplo, convocatorias donde te pedían cursos y especialización, pero no te contabilizaban la maestría. Yo al menos vine con 2 años menos de experiencia laboral, que fueron los 2 años que estuve por ahí, y lógicamente no vinculaban que durante ese tiempo en realidad es que estábamos en un proceso de formación. Entonces, me parece que ese choque fue un tanto particular, porque aquí no se hacen las cosas como nosotros quisiéramos, ¿no? Y luego me encontré ya en la parte laboral con la intención de generar mucha innovación social, que es un poco en lo que yo me había preparado, y encontré una barrera también por parte de las personas con quienes me relacionaba en ese entonces, y me decían cosas como, aquí no se hacen así las cosas, esas son ideas de otros lados, eh, siempre lo hemos hecho de esta manera. Entonces yo creo que esas cosas pues fueron muchos desafíos que tuvimos, o bueno, que tuve que enfrentar en ese entonces. Me he ido adecuando, pero no acostumbrando, y creo que ahí es importante siempre tener una voz responsiva, ¿no? Pero una voz responsiva siempre como yo lo señalo desde la evidencia, ¿no? Yo creo que eso es importante, no poder perder nuestra voz, ¿no? Desde lo que creemos, desde nuestros ideales, pero sobre todo de las cosas que quisiéramos que pasen en nuestra región y aún todavía no están pasando, ¿no? Bueno, creo que un paso importante que ya es que ha comenzado iniciando de poquitos y esperemos que más adelante, justamente como lo hemos mencionado principalmente, pues nosotros en los espacios que trabajamos somos jóvenes y pues como se ha mencionado anteriormente, como que somos el futuro y este tipo de diálogos, este tipo de nos ayuda también a tener en cuenta, por ejemplo, hay algunos chicos que se encuentran en el extranjero, justamente actualmente viendo todos sus estudios de posgrado y es muy bonito saber y también que se encuentren tal vez un poco preparados para lo que se viene, porque como menciona, tal vez ha sido un choque. Y bueno, sé que el trabajo que usted viene realizando es muy bonito, es muy grande y pues me gustaría y nos gustaría también mostrar al público cuál es el motivo o qué te motiva en el trabajo que has venido haciendo. Yo creo que dos cosas son importantes para esta motivación, ¿no? Primero, esta sensación de esperanza que tenemos todas las personas que estamos en este ámbito, de que las cosas pueden cambiar. Y bueno, lo siguiente es que me parece que siempre pienso en las personas sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? He vivido muy de cerca el tema, y me parece que siempre estas experiencias personales finalmente generan nuestra motivación de seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? No mirando un poco desde lo que nos pasó, sino viendo desde lo que no debiera seguir pasando. Y me parece que ahí yo quiero creer, aunque es un poco difícil, prefiero creer que, por ejemplo, las prioridades de quienes toman las decisiones públicas en algún momento van a tener que alinearse con las verdaderas necesidades de nuestra región. Y yo creo que por eso ahí es sumamente importante que las personas podamos estar en espacios de toma de decisiones, que podamos participar en política independientemente de nuestras miradas diferentes, porque las necesidades son diversas, pero sí creo que aun cuando debe haber más mujeres en espacios de toma de decisiones, lo que debe haber más son agendas que estén vinculadas con las verdaderas necesidades de nuestra región. Y ahí no podemos perder de vista que aun cuando no estemos en espacios de toma de decisiones, seguimos siendo una voz fiscalizadora desde la sociedad civil, por ejemplo. Y es ahí donde nos toca levantar la voz para que ello sea así. Sin embargo, toda esta situación a mí me sigue motivando para poder hacer las cosas, ¿no? Porque sé que al menos desde mi espacio personal puedo hacer algunas cosas, y luego ya nos tocará seguramente seguir luchando contra aquellas personas que todavía
tienen cierta reticencia a poder mirar las necesidades de nuestra población como sumamente prioritarias. Claro, y bueno, creo que nos venimos encontrando con muchas cosas en ese proceso y eso es algo que también ayuda como una motivación para seguir, porque en algún momento tal vez te corten, te digan que otras personas van a seguir apoyando y todo ello, entonces encontrar todo esto es muy bueno. Y para todo esto, ¿qué herramientas recomiendas para acceder a oportunidades? Las oportunidades tal vez que te has encontrado, otras de las que tengas presente. Sí. Bueno, yo particularmente me movilicé con la beca Presidente de la República. Estas becas todavía se siguen dando, ahora me parece que se llaman becas del Bicentenario. Pero en la plataforma Pronavec encontramos una serie de espacios con los que nos podemos movilizar si es que estamos pensando en poder fortalecer nuestras competencias. Luego también tenemos las becas de movilidad, por ejemplo, las de Erasmus, que son de verdad muy, muy amigables y que también se han estado promocionando mucho en nuestra región de Cajamarca. Y bueno, también tenemos las becas por las que fueron también compañeras de Educare, ¿no? Esto, que están también en otros lugares, pero sí estuve un poquito revisando la web de Pronavec y veo que además también nos permiten el enganche con otras becas, ¿no? Entonces tienen ahí unos listados que están ligados no solamente a las profesiones, sino también a los tipos de ayuda diferenciados que nosotros podemos acceder, ya sea con becas completas, becas parciales de otros países incluso, que yo creo que siempre es una buena opción poder mirar hacia la profesionalización, pero sí no perdamos de vista que siempre es una buena práctica volver a nuestro país, ¿no? Claro, siempre hemos escuchado eso, que como usted mencionó, ha venido con unos grandes ánimos y con un muy buen una muy buena motivación de continuar y de iniciar un trabajo en Cajamarca. Y creo que eso es algo muy importante porque al final es el lugar que te ha acogido, es el lugar donde has iniciado y que te ha inspirado en realidad, como ha sido parte de su inspiración para poder iniciar todos estos estudios, toda esta especialización. Y bueno, cómo hacer redes te ha ayudado en tu experiencia laboral y qué otros aspectos consideras importantes para esto? Yo pienso que el cómo hacer redes es porque primero tenemos que reconocer que las miradas diversas suman mucho a nuestro trabajo diario. Entonces ahí no solamente es importante como solo en la línea de trabajo que a mí me interesa, ¿no? Yo creo que siempre hay líneas conexas, siempre hay líneas que pueden ser transversales y yo creo que ese es uno de los primeros aspectos que tenemos que hacer. Buscar todas ellas porque todas ellas van a sumar tanto a nuestra formación, a nuestro saber hacer, a nuestro día a día, ¿no? Y a las cosas que nosotros queremos hacer. Un aspecto importante entonces es la idea de que todas las líneas suman y todas las personas aportan en nuestro aprendizaje, independientemente de la edad, independientemente de la profesión. Yo creo que importa mucho más la experiencia y las vivencias de las personas. Es ahí donde nosotros debemos encontrar nuestras principales redes de soporte. Y me parece además que siempre es importante poder mirar que hay una necesidad de poder vincularnos primero a nuestra red inicial, que va a ser la gente que está en nuestra universidad o en nuestros espacios de formación. Ellos y ellas son nuestra primera red. Luego, definitivamente, también son los espacios laborales, pero ahí yo sí creo que es importante poder discernir, ¿no? Entre aquellos que realmente suman para hacer una red y entre aquellos que más bien nos enseñan a hacer las cosas que no debemos hacer, ¿no? Pero me parece que igual sigue siendo importante también poder mirar hacia las redes de otras provincias, incluso del ámbito central, que siempre en el trabajo que hacemos de poblaciones vulnerables nos ayudan muchísimo. Y luego no olvidemos también las redes institucionales. Por ejemplo, en el trabajo que yo realizo, estamos muy cercanas a personas que trabajan en el Ministerio de la Mujer, a CONADIS mismos de Cajamarca, con quienes estamos haciendo varias actividades ligadas precisamente a políticas de mejora de acceso de personas con discapacidad. Entonces me parece siempre que es importante mapear cuáles serían los actores con quienes vamos a trabajar de manera directa o indirecta. Y como vuelvo a reiterar, no solamente cuando digamos trabajo pensemos en una remuneración, yo creo que el trabajo también es aquella actividad que nosotros realizamos de manera corresponsable, sin esperar en realidad una remuneración, porque sabemos que hay temas en los cuales todos y todas necesitamos seguir poniendo el hombro, ¿no? Es muy complicado en realidad todavía la situación
sobre todo de personas con discapacidad en nuestra región, y me parece que ahí hay mucho trabajo que debemos hacer desde las diferentes carreras, así que todos y todas estamos llamadas para poder trabajar de alguna manera en los espacios que nos interesan. Así que a ese modo me parece que debiéramos mirar nuestras redes iniciales, ¿no? Claro, como mencionó algo muy importante que podría rescatar también finalmente respecto a la multidisciplinariedad respecto a estos temas. Y bueno, esto, creo que yo anteriormente, por ejemplo, en lo personal, estaba un poco distante respecto a los temas de discapacidad, hasta que justamente ingresé a la facultad y en la facultad pues de Derecho tenemos algunos compañeros y que ellos mismos te comentan cuáles han sido sus dificultades, cuáles han sido los procesos, incluso que esto, bueno, personalmente en mi promoción estaban bastante divididos y uno de mis compañeros fue el que nos unió con todo el tema de la apoyada y todo eso. Entonces, esas redes que unen esos momentos son bastante enriquecedores y que cuando tú los ves y dices, pucha, el ciclo pasado ni se hablaban y ahora están aquí todos, todos juntos, todos por un La proceso y esas son luchas que unen y que te hacen sentir tan bien y esto, toda esta ayuda, todo este apoyo. Entonces, pues bueno, ¿qué cambios para Cajamarca son los que consideras más relevantes desde un enfoque de derechos humanos y justicia social? Es una pregunta bastante amplia, pero yo creo que necesitamos abordar responsablemente los problemas de violencia contra la mujer en sus diferentes ciclos de vida, trabajar desde las autonomías de las mujeres. No podemos entender una gestión pública si es que no ha logrado mirar cuáles son las necesidades de las mujeres desde su autonomía física, económica y en la toma de decisiones. No podemos hablar de gestión pública si es que no hablamos que el presupuesto está integrado en este tipo de actividades y me parece que ahí todavía hay muchísimo trabajo que hacer. A veces confundimos y pensamos que solo los operadores de justicia son los llamados a abordar temas de violencia y en realidad nos damos cuenta que ellos abordan una de las últimas etapas de la violencia que es el juzgamiento y el resarcimiento y no nos damos cuenta que es en realidad la gestión pública materializada en los gobiernos subnacionales quienes tienen que abordar temas preventivos y tema del trabajo realmente de recuperación y de reinserción de las víctimas. Creo que nos está faltando mucho, por ejemplo, si tenemos una mirada ligada al tema de justicia, las reparaciones civiles, ¿no? Vemos que las reparaciones, por ejemplo, en casos de violencia sexual, ¿cuánto sería una reparación adecuada, pensemos, para una mujer que ha sido víctima de violencia sexual? Probablemente tenemos un número alto, pero cuando vamos a las sentencias, vemos reparaciones civiles, compañeras, de 500 soles, de 400 soles, de 1000 soles para una violencia, para violencia sexual de menores de edad. Entonces nos preguntamos, ¿es importante seguir abordando estos temas? Luego vamos a otros aspectos relevantes que tienen que ver con desarrollo económico y la autonomía física de las mujeres y la autonomía económica, y también encontramos que si bien es cierto, somos más del 50% de la fuerza laboral, pero lamentablemente solo el 15% tienen acceso a un empleo formal. Por lo tanto, las demás están en empleos precarios. Me parece que ahí todavía hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Así que sí, es verdad, hay entidades que tienen que emitir sus responsabilidades y una de ellas definitivamente es la gestión pública enfocada desde el Estado a nivel nacional, pero también desde los gobiernos subnacionales. Luego me parece importante también la mejora de la condición de vida de las personas adultas mayores y personas con discapacidad en toda nuestra región. Si vemos nosotros la pirámide poblacional, vemos que se ha incrementado en los últimos años en las personas adultas mayores. Sin embargo, hay cuestión de restitución de derechos, como por ejemplo algo fundamental que es la educación, que lamentablemente es un derecho que va a ser sumamente esquivos y entonces la educación se ha convertido más en un privilegio que en un derecho, ¿no? Entonces, gran parte de esta población, casi en un 40%, son población, al menos de la población adulta mayor en situación de pobreza, que son analfabetos, no han tenido acceso, pero si nosotros nos ponemos a mirar mucho más al detalle lo que ello significa, es algo tan puntual como ni siquiera saber escribir su propio nombre y lamentablemente son población que se encuentran entre los 65 años a más y muy poco se ha visto la mirada de restituir derechos desde precisamente, vuelvo a reiterar, derechos fundamentales que debieran estar enfocados. Y lo mismo pasa con las personas con discapacidad, porque no solamente estamos hablando de temas de educación como un derecho, sino también el acceso básico, por ejemplo, a la salud.
con una serie de enfermedades raras o huérfanas que se ven en nuestra región, pero también otro tipo de necesidades que tienen las personas con discapacidad y que lamentablemente no han podido ser abordadas. Se mira a veces mucho a la persona con discapacidad desde su individualidad y nos olvidamos que tiene un entorno que es quien acompaña esta discapacidad. Entonces no podemos pedirle, por ejemplo, a su cuidadora, que en la generalidad es su madre, ¿es cierto? Es una mujer quien se encarga del cuidado, que además trabaje, que además produzca y que además genere precisamente la condición de cuidado. Entonces, me parece que ahí todavía el Estado necesita mirar, sí, desde una forma proteccionista a esta población que necesita muchísimo trabajo. De hecho, en Cajamarca, ni siquiera todavía a la fecha, concordando con el último censo, sabemos realmente cuántas personas con discapacidad tenemos en la región. El censo nos habla de prácticamente un 13 a 15%. Lamentablemente no hemos llegado ni siquiera a 30.000 personas que estén inscritas en el registro de personas con discapacidad, y ahí hay un trabajo grande que poder hacer porque necesitamos saber dónde están, quiénes son y cuáles son las necesidades específicas que requieren ser atendidas por el Estado. Otro aspecto importante me parece el accionar para asegurar que los y las menores de edad en situación de desprotección puedan tener y cumplir sus proyectos de vida. Aquí nosotros sabemos que, si bien es cierto, estos procesos de desprotección, muchos niños, niñas y adolescentes van precisamente a albergues. Es importante también ahí poder observar si es que realmente el modelo que se tiene es un modelo centrado en la víctima, es decir, que va a permitir que ese menor de edad o que esa menor de edad no solamente cuando llegue a los 18 años se tenga que ir, porque eso es lo que dice la norma, sino que hay una responsabilidad del Estado de asegurar que esas personas efectivamente puedan reinsertarse a la sociedad como corresponde. Entonces, me parece que el sistema de protección de menores en situación de riesgo de abandono o en abandono, todavía hay muchísimo que hilar, y ahí nuevamente la responsabilidad no solamente es de los operadores, la responsabilidad también es de los gobiernos subnacionales, que tienen programas presupuestales que están precisamente orientados para poder abordar esta problemática en la región. Y finalmente, yo creo que no podemos olvidar precisamente nuestros derechos fundamentales: salud, educación, agua, no solamente como un privilegio, sino como un derecho que precisamente marca mucho la condición de vida en Cajamarca. No olvidemos que Cajamarca sigue siendo preeminentemente rural, y es ahí donde vemos las principales diferencias y las principales brechas de nuestra región. Si yo pudiera priorizar los diferentes cambios que debiéramos de tener, yo creo que deberíamos empezar por estas cuestiones que están muy ligadas a la necesidad, no solamente de un derecho que esté explícito en la Constitución o la norma, sino que efectivamente podamos verlo en goce y en ejercicio de la población que más lo necesita, ¿no? Claro, que como se menciona, más allá de solamente verlo en planes institucionales, en planes de desarrollo, ver ya los resultados respecto a qué es lo que se tiene de cada uno de estos, y pues un trabajo articulado tanto de la sociedad civil, de también el sector privado y asimismo de todo el tema del sector público, que se pueda ver una integridad respecto a cada uno de estos procesos, y justamente como mencionaba, nosotros como participantes de estos procesos de diálogos políticos, para poder ver qué es lo que se debería priorizar, qué es lo importante y qué es lo primordial para poder ver, porque problemas hay muchos, pero creo que algunos más urgentes que otros. Entonces, pues a partir de ello, esto pasa a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué crees que es importante que las mujeres tomemos parte en política y o servicio social? Bueno, primero yo creo que es importante que sigamos naturalizando que podemos estar en espacios de toma de decisiones. Yo creo que eso es lo primero, y que nuestra capacidad sea quien marque la pauta. Aquí nosotras no estamos hablando de que queremos más privilegios, sino la posibilidad de que al menos el terreno se pueda nivelar, ¿no es cierto? Entonces necesitamos más mujeres en este tipo de espacios. Es verdad, llevar una agenda sensible al género o a la problemática de las mujeres no necesariamente es llevada por las mujeres, eso lo hemos visto, lo sabemos ahora muy de cerca, en realidad, con muchísimos ejemplos que podemos ver. Sin embargo, yo creo que nuestra presencia sigue siendo necesaria. Las agendas siguen siendo una lucha constante, así que me parece siempre que es importante que podamos seguir integrándonos en los diferentes espacios, pero nosotras también como mujeres, porque nosotros somos mujeres con privilegios y hemos llegado a estudiar una carrera universitaria, creo que también debemos reconocer ello, y el reconocimiento de ello es más bien para generar mayor responsabilidad, que cuando lleguemos a espacios de decisión o espacios públicos nos toca
mirar hacia las verdaderas necesidades que tenemos en la región. Así que acá yo creo que sí debemos diferenciar. Una, que sí es importante, debemos de seguir abriéndonos camino en los espacios de toma de decisiones, pero lo segundo es que debemos exigirnos que nuestras agendas y nuestros intereses deben estar más ligados hacia las necesidades más prioritarias de nuestra región, ¿no? Excelente, doctora. Bueno, creo que aquí hay algunas chicas, algunas mujeres, o tal vez conocemos a alguien que desearía participar en estos espacios políticos, creo, y en espacios de toma de decisiones. Creo que, bueno, en lo personal, desde el Consejo Regional, pues me llevé una una muy mala experiencia inicialmente porque recibí mucho acoso político. Entonces, creo que esto es algo que no solo me ha pasado a mí, y incluso siendo todavía menor de edad, también le ha pasado a muchas otras, pero que también ha fortalecido a todos esos espacios e integrar todo ello. Entonces, ¿qué es lo que usted le diría a las mujeres que quieren ocupar estos cargos de toma de decisión en gobiernos de, bueno, distintos niveles? Bueno, lo que yo les diría realmente es atrévanse, pero preparémonos. Yo creo que esas dos cuestiones elementales son las que nosotras necesitamos, porque lamentablemente vamos a encontrarnos con muchos mandatos de la masculinidad en todos los espacios públicos en los que vayamos. Así que yo creo que una de las cosas que nos va a ayudar a salir adelante, porque eso es muy importante, es no solamente nuestra voz responsiva, sino nuestra voz desde nuestro conocimiento, desde nuestra preparación. No pierdan la empatía ni la sororidad si llegan a espacios políticos o espacios públicos, manténganla. Mirémonos no como una competencia, mirémonos como una red de contacto, mirémonos desde la articulación. Que tenemos diferentes agendas, sí, está bien, somos diversas, pero no perdamos de vista la empatía y sobre todo valoren las competencias técnicas porque es algo que les va a permitir no perder su voz en los espacios públicos en los que les toque estar. Y bueno, luego tengan la seguridad, y esto es algo que yo he repetido mucho porque también he vivido espacios sumamente complejos con mandatos de la masculinidad en los espacios en los que he podido estar, sobre todo aquellos políticos y técnicos, y es que tengamos la seguridad, compañeras, que si tenemos ello claro, vamos a estar del lado correcto de la historia. Y ello siempre el tiempo nos dará la razón, pero sobre todo nuestra conciencia, además. Excelente, bueno, como he mencionado, algo muy importante, creo que aquí en estos diálogos también estamos conociendo, estamos sabiendo gran parte de cuál se podría ser nuestra red de contactos, porque algo muy importante es si estamos en un espacio de toma de decisiones, más allá de ello también es una representación a todas las mujeres, una representación a cada una de ellas, y pues tener un respaldo es importante para no sentirse solas en estos espacios, para no sentir que estás luchando sola contra la corriente, sino que tienes una red detrás que te está apoyando y que va a estar para cuando necesite todo ello. Entonces, esto es algo muy importante y creo que esto ha sido un diálogo muy bonito, muy ameno. Nos ha contado respecto a su infancia, a su adolescencia, a su vida preuniversitaria, su vida universitaria. Entonces, conociendo todo esto, cuál ha sido todo su proyecto, cuál ha sido todo su proceso para llegar a ser lo que es hoy en día, nos gustaría saber qué es lo que usted le diría a la Fanny de 5 años y de 18 años, o a las niñas y adolescentes que escuchan y que, bueno, también nosotras que estamos escuchando para poder transmitir el mensaje. Y yo me diría y les diría que sueñen primero, ¿no? Que estudien lo que les apasiona estudiar. No solo se concentren en lo individual, valoremos mucho lo colectivo, porque finalmente son esas redes las que nos ayudan en nuestro día a día, se convierten en nuestra motivación de trabajo también. Ayuden a quienes puedan ayudar, den la mano a quienes puedan darle también, ¿no? Y lo más importante, compañeras, compañeros, quienes estén acá, seamos dueñas de nuestro destino, ¿no? Y para ello debemos ser autónomas, sí, autónomas económicamente. Así que debemos de aprender a hacer lo que nos apasione hacer. No importa la carrera que decidamos estudiar, importa que lo hayamos decidido nosotras. Y finalmente, creo que es importante poder reconocer que merecemos y nos debemos amor. Así que ámense también, ámense lo más que puedan, que será lo que nos ayude también a salir adelante. Esa sería
en realidad lo que yo me diría y también les diría a ustedes con muchísimo cariño. Excelente, doctora, muchas gracias. Y bueno, abro espacio para saber si es que existe alguna pregunta del público presente. Pueden hacerlos llegar por chat o tal vez también podrían encender su cámara y su micrófono para hacerlo mucho más dinámico. Los esperamos. Adelante, Amaris, tu micrófono está apagado. Soy Carmen Campos, licenciada. ¿Cómo está, doctora Fanny? Buenas Eh, Estoy conectada desde la laptop de mi hija. Me da mucho gusto escucharla. Interesante su proyecto, su trayectoria. Creo que es un aliciente para estas mujeres jóvenes que están conectadas. Creo que es muy valioso sus aportes, el tema de las decisiones y creo que algo que usted dijo me parece muy importante, que siempre las mujeres que estamos metidas en estos temas hay algo que marcó nuestras vidas, pero creo que sirvió mucho para no quedarnos ahí, sino que para darle una vuelta tal vez a esta situación, ¿no? Y creo que valoro mucho de usted ello, su mensaje, y creo que para todas estas jóvenes, Ángela, Milagros, de las que más conozco que estamos ahí, creo que es muy importante y ustedes son unas guerreras muy valiosas porque a partir de estos diálogos que seguramente van a seguir expandiéndose, va a servir mucho para el trabajo con las mujeres en Cajamarca. Yo también ya me siento parte de ustedes con todo el trabajo que estamos haciendo allá y es verdad, el tema del machismo, todavía hay factores muy estructurales, ¿cierto?, que marcan la cultura en Cajamarca, pero creo que ustedes están ayudando a hacer ese camino para seguir trabajando por las demás mujeres, por aquellas que no tienen voz, por aquellas que son abusadas cada día, por aquellas que son minimizadas. Creo que hay mucho por hacer, pero como usted lo ha dicho, muy importante es animarse, darse el valor y el tema de la sororidad es clave, porque en la medida que lo hagamos en cadena, ¿cierto? Eso va a tener mejores resultados, ¿no? Una vez más le felicito, le agradezco este espacio y a ustedes, chicas, por haberse animado a generar todos estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, esto es respuesta, tal Y vez un bueno, comentario. sí, sí, y yo agradecer igual el comentario, ¿no? Y me parece que es sumamente importante que podamos tener claro hacia dónde vamos. Y ese hacia dónde vamos definitivamente siempre tiene que estar ligado con una lucha colectiva, ¿no? A mí sí me parece que la individualidad ayuda inicialmente porque es parte también de nuestra mirada interna, pero me parece que la lucha colectiva es lo que nos da fuerza para seguir adelante porque nos miramos en otras compañeras también, vemos sus experiencias de vida, nos reconocemos muchas veces las experiencias de vida de las compañeras, ¿no? Y sobre todo para quienes hemos sido sobrevivientes de violencia, me parece que eso se hace parte de nuestra vida y una forma de sobrellevarla, yo creo que es con nuestro trabajo diario, ¿no? Así que en esa línea nos encontramos. Excelente, doctora, muchas gracias. Asimismo, ya nos están comenzando a escribir por el chat y bueno, Jason Vázquez nos menciona. Quisiera preguntar, ¿cómo ha logrado combinar las diferentes etapas o fases de su vida, el voluntariado, la academia y la política? Bueno, en realidad yo he sido muy activa en la época universitaria, así que yo creo que siempre hay tiempo para todo.
Yo estudié las dos carreras en paralelo, así que en la mañana iba a una universidad y en la tarde iba a la otra. Me quedaba bastante bien los horarios de 7 a 1 y de 2 a 8, pero me daba también el espacio de poder seguir haciendo mi voluntariado, ¿no? Así que he tenido una organización feminista en la universidad que se llama DECA Mujer, que sigue viva todavía esto hasta el momento, pero fuimos la primera organización formal feminista en la universidad. Teníamos dos proyectos muy interesantes, uno con el establecimiento penitenciario para trabajar con resocialización con las mujeres y también algunos hombres internos ahí. Estuvimos trabajando por 4 años y hicimos las ferias itinerantes precisamente para la gestión de la resocialización a través del trabajo, ¿no? Y el otro aspecto fue que trabajamos precisamente acceso a la justicia y transparencia desde la predictibilidad, que son cuestiones muy importantes en el ámbito del derecho. Y vimos también cuánto nuestros jueces y nuestras juezas utilizaban, por ejemplo, mecanismos ligados al tema de corte internacional y demás para ver cómo resolvían. Entonces, me parece que siempre tenemos mucha energía cuando queremos o cuando tenemos pues una mirada de esperanza, ¿no? Entonces, yo creo que el día tiene 24 horas y siempre me ha gustado creer que ese es el número de horas tope por día en realidad en la que podemos hacer muchas cosas. Y luego me parece que lo personal siempre es político. Así que creo que independientemente en los espacios en los que nos encontramos, seguimos haciendo política en la toma de nuestras pequeñas y grandes decisiones. Y yo creo que ello es sumamente importante también para valorar el por qué tomamos unas decisiones y no otras, ¿no? Excelente, doctora, muchas gracias. Y bueno, sí, creo que eso también es algo que muchos jóvenes especialmente se encuentran actualmente en todo eso de, no, pero el voluntariado, pero eso y lo otro, y la vida social, y también muchos el aspecto laboral incluido junto con la academia y la política. Entonces es algo bastante, se podría decir lleno, pero con una buena organización se podría sobrellevar. Y tenemos también una pregunta que nos menciona Alejandra Yáñez. Nos dice, gracias Fanny, cómo pudiste sobrellevar alguna experiencia negativa ligada al machismo en espacios laborales? Me encontré con muchos micro y macro machismos en realidad, ¿no? Y les cuento un poco como anécdota. Cuando me encontraba en mi último trabajo, yo tenía un cargo de gerencia, ¿no? Al igual que otros compañeros, era la única gerente mujer en ese entonces. Y cuando llegábamos a las reuniones, todos eran ingeniero, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Y cuando yo llegaba, me denominaban de tres maneras. Era o señorita, buenas tardes, o mamita, buenas tardes, o llegó la reina. Para mí ha sido muy ofensivo y yo lo decía, lo expresaba. Sí me choqué con una barrera que no les agradaba, o sea, que ellos me decían, pero es de cariño. Entonces yo decía, pero ¿por qué entre ustedes no se dicen, a ver, papito, a ver, jovencito? Porque ustedes se tratan por su competencia profesional y por qué no hacen lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, desde esas cuestiones hasta cuestiones tan fundamentales como que gente que se encuentra en espacios de toma de decisiones y son nuestros representantes me hayan preguntado en su momento, por ejemplo, por qué la muerte materna debiera ser una prioridad en la región, o que me hayan preguntado por qué todavía luchan las mujeres si ya tenemos muchos derechos. Yo creo que ese tipo de cosas me han movilizado muchísimo a mí, pero no para darle espalda, ¿no? Sino incluso para resistir en estos espacios donde se pueden hacer muchos cambios, donde se pueden gestionar acciones ligadas realmente a las necesidades de manera técnica y de manera pensando en resultados. Y yo creo que uno de los aspectos que me ayudó mucho en lidiar con ello es primero lo que les decía, ¿no? Atrevámonos a estar en los espacios, pero preparémonos para ello. Y yo creo que esas capacidades técnicas que tenemos las mujeres, porque nos hemos preparado para ello, nos ayuda mucho a estructurar diálogos desde la consigna técnica, no desde la consigna personal.
aunque ganas no nos han faltado, ¿no? Pero siempre desde la consigna técnica primero y luego desde la consigna personal. Sin embargo, compañeras, es importante también señalar que cuando los espacios se vuelven sumamente nocivos para nosotras desde nuestra salud mental, pero sobre todo desde nuestra dignidad como mujeres, también nosotros, y es válido decir hasta aquí nomás y continúe el camino donde tenga que continuar. Y esa fue una de las decisiones más complejas que yo tuve que tomar y es precisamente retirarme de un espacio donde considero había muchas cuestiones fundamentales con las que yo ya no podía alinear mis intereses y mis miradas. Así que yo creo que eso también es justo. Lo justo también a veces es irnos, reconstituirnos, pero no abandonar nuestras luchas, ¿no? Excelente, bueno, esto, creo que esto es algo y una ayuda porque muchos nos hemos encontrado y en algún momento también se van a encontrar algunas mujeres en este tipo, en este tipo de espacios, porque lamentablemente, y al menos en nuestra sociedad, especialmente en Cajamarca, se ve un montón, y algo que como mencionaba es muy frecuente lo de mamita, entonces aquí en Cajamarca es muy, muy frecuente. Y bueno, asimismo Nelly Machuca nos menciona: muchas gracias, doctora Fanny. Ha sido muy enriquecedor escuchar su experiencia de vida en lo profesional y personal. Quería consultar qué libros nos puede recomendar para fortalecer nuestras capacidades. Ujú. Bueno, en realidad es una pregunta bastante amplia, dependerá de qué tipo de capacidades nos interesa ahondar, ¿no? Me parece siempre importante y bueno, y me disculpo con quienes todavía no tenemos claro si somos o no somos feministas, ¿no? Sin embargo, una lectura de cabecera que me parece muy importante para poder mirar ello desde las diferencias y desde las brechas es poder abordar Feminismo para principiantes de Nuri Valera, ¿no? Me parece que es un libro que nos ayuda mucho a entender los diferentes ámbitos desde esta mirada de lo que realmente significa el feminismo, y no el feminismo como una ideología, sino en el feminismo como la posibilidad de que hombres y mujeres podamos acceder a iguales oportunidades. Pero sabemos que en este trabajo de poder acceder a iguales oportunidades, esta igualdad no va a venir solamente desde nuestra intención de querer iguales oportunidades. Ojo, no queremos ser iguales a los hombres, queremos igualdad de oportunidades, así que para tener igualdad de oportunidades hace falta nivelar los terrenos en educación, hace falta nivelar los terrenos en salud, hace falta nivelar los terrenos en espacios de toma de decisiones. Entonces, me parece que es importante poder mirar este término desde lo que realmente es y no desde lo que se ha dicho mucho de él. Claro, y bueno, esto continuando con con el siguiente comentario y pregunta, Lorena Miranda nos menciona: gracias por compartir tu experiencia, Fanny. En algún momento mencionaste lo importante que es para el desarrollo económico para las mujeres. ¿Cómo ves esa participación actualmente, principalmente en los hogares rurales y en temas de emprendimiento? Sí, nosotros gestionamos en el 2023, cuando me encontraba en la gestión pública, el Pacto Warmi. El Pacto Warmi tenía diversos indicadores que estaban ligados precisamente al tema de autonomías. Y una de las autonomías estaba mirando hacia el tema económico. Y ahí nosotros encontramos dos factores fundamentales. Uno de ellos es la educación, es decir, asegurar no solamente el acceso a la educación básica regular, sino asegurar la culminación de la educación básica regular y acceder, ya fuese a un trabajo, a una formación técnica o a una formación universitaria. En estos dos aspectos, nosotros sí podríamos ver, por ejemplo, los diferentes hoy indicadores que se están viendo, sobre todo en los ámbitos rurales. Segundo, vimos que a nivel de emprendimiento era sumamente importante primero saber sobre qué emprendemos las mujeres en Cajamarca. Y no solamente en Cajamarca provincia, sino sobre qué emprendemos en las diferentes provincias e incluso en los diferentes distritos, porque la mirada del saber hacer es muy diversa. Así que uno de los factores que nosotros promulgamos fue la posibilidad de que sean las municipalidades distritales, es decir, las que están más cerca de la población, quienes puedan hacer los padrones de emprendimientos en las regiones, al interior de las provincias, con la posibilidad de establecer algunas cadenas productivas que permitan que las mujeres puedan incursionar en negocios, compañeras, que realmente generen un rédito económico,
porque también pasa que a veces nos centramos en el saber hacer que finalmente nos engloba dentro de la relación de género. ¿Y qué nos enseñan a hacer a las mujeres? Pues nos enseñan a hacer los postres, nos enseñan a hacernos el cabello, ¿verdad? Y lamentablemente no siempre esos son negocios que tienen un rédito económico importante. Por eso es que nos interesaba mucho saber el saber hacer, pero también dónde estaban las principales cadenas productivas. Y con ello, nosotros sí íbamos a enfocarnos, sobre todo en los distritos que tenían mayor presencia rural, para saber precisamente cuál era la dedicación que tenían las mujeres en estas zonas. Y con ello, y a través de las organizaciones, asociaciones y planes de negocio, que es una facultad y una obligación de las provincias, del gobierno de la provincia, nosotros podríamos ayudar a estas asociaciones de mujeres y redes de mujeres emprendedoras a gestionar, por ejemplo, los fondos concursables, fondos públicos, tanto nacionales como internacionales, que generan una proyección de capitales semillas o incluso capitales de muy corto retorno, que estamos hablando de 5, 3 hasta 10 años, que me parecía un aspecto bastante importante para que ellas no necesariamente salgan de sus zonas, sino que ya estando en sus zonas puedan integrarse realmente a cadenas que puedan generar un rédito económico y que por lo tanto empecemos a nivelar la precariedad de los ingresos, ¿no? Esas eran algunas de las ideas que quedaron en propuesta y que yo espero que algunas municipalidades que firmaron, que ya son 103, me parece, en la región, puedan efectivamente empezar a trabajar este aspecto, que si bien es cierto, sí es de largo aliento, pero es que ya algo tenemos que empezar haciendo distinto para asegurar que precisamente el ámbito económico pueda mirarse ya no desde la precariedad, porque las mujeres generamos. Sí, generamos recursos, pero en la precariedad encontramos nuevamente vulneración de derechos, ¿no? Claro, y esto, creo que esto es un aspecto muy importante también para poder ver más allá respecto a las, como mencionó, las víctimas sobrevivientes de violencia de género y asimismo también creo que en el aspecto de las mujeres que, o las, bueno, en este caso las madres que como mencionaba que eran las cuidadoras de las personas con discapacidad, puedan mantener un equilibrio mucho más sano en el aspecto económico, en el aspecto de salud, porque también se les va a afectar su salud mental grandemente y respecto también al tema del cuidado y la integración de su familia, porque a veces el aspecto económico parte tanto y ruptura tanto este espacio que también llega a ser problema mucho más allá de ello. Entonces, bueno, como comprendo que no tendríamos más preguntas del público, les invitaría a encender sus cámaras para poder tomarnos una foto final y aquellas que no pueden tal vez un emoticono de reacción para poder tomarnos todos una fotito. Muchas gracias, chicas. Y bueno, esperamos un poquito más. Y voy tomando la foto, hago el conteo regresivo en 3, 2, 1. A ver, un momento, por favor. Tomamos otra más. Y otra más por si acaso en algunos salgamos distraídos. Y en 3, 2 y 1. Bueno, muchas gracias a cada uno de los presentes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Agradecer también a la doctora Fanny, tal vez unas palabras finales para despedir este espacio, por favor. Nada, muchas gracias y nuevamente felicitaciones por este espacio de diálogo, por este espacio en el que podamos compartir experiencias. Y bueno, compañeras, sigamos en nuestro trabajo diario, sigamos en la lucha y nada, no olvidemos en todo caso que debemos seguir mirando a lo colectivo. Un abrazo de verdad muy fuerte para cada una de ustedes y seguramente nos seguiremos encontrando. Muchas gracias, un gusto a todos.